Llegamos a una sección del libro de Eclesiastés que es una sección tremendamente interesante, porque en ella Salomón va a triturar la sabiduría que hay debajo del sol. Esto parece un poco sorprendente. Salomón es el rey sabio por antonomasia. Cuando a uno le preguntan por un sabio, siempre piensa en Salomón. Y Salomón va a dedicar este capítulo y medio que vamos a examinar hoy a pulverizar, a machacar, a deshacer la sabiduría, pero la sabiduría debajo del sol. Y a mostrar que la verdad es que esa sabiduría, hombre, algo nos ayuda, pero no nos ayuda mucho si realmente la vida se limita a lo que sucede debajo del sol. Tengo que decirles que la búsqueda de la sabiduría es algo típico de las culturas más antiguas que han existido en la Tierra. Cualquiera que se acerque, por ejemplo, a las culturas de Mesopotamia, de las que procedía Abraham, se encuentra casi inmediatamente con textos de sabiduría. Prácticamente se puede decir que en las culturas más antiguas de la Tierra, los primeros textos que aparecen son textos religiosos, generalmente oraciones, textos para hacer ofrendas, textos para realizar sacrificios. Eso suele ser lo primero. Lo segundo son textos de sabiduría, es decir, cómo conducirse en esta vida de una manera que sea mejor, que sea más sabia, que te ahorre los problemas que generalmente tiene la gente en este mundo. Y luego ya van apareciendo otros textos, aparecen textos históricos, aparecen textos poéticos, pero generalmente lo primero que aparece es la religión y prácticamente al mismo tiempo la sabiduría. Por ejemplo, en el caso del Antiguo Egipto, y hace más de un cuarto de siglo yo traduje del egipcio al español bastantes de estos textos de sabiduría, hay una sabiduría que sobre todo es debajo del sol y que es muy común en todas las culturas. Da lo mismo que sea un sumerio, un asirio, un babilonio, un egipcio, un chino. La idea es que hay una sabiduría común. Es esa sabiduría que te dice que, por ejemplo, es muy importante mantener bien la familia. Es muy importante educar bien a los hijos. Es muy importante que no te vayas con otra mujer cuando estás casado, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto aparece en todas las culturas. Es algo común a toda la humanidad. Tiene una forma de expresión, quizá un poquito distinta en un chino que en un egipcio, que en un babilonio, pero es una enseñanza común. Y es una enseñanza por regla general debajo del sol. Hay muy pocas referencias religiosas en estos textos de sabiduría. Si no se ofende ningún historiador a cuyo discutible gremio yo pertenezco hace muchos años, se puede decir que además es una sabiduría que equivale mucho a la sabiduría de la abuela. Es decir, esas cosas que nos decía la abuela cuando éramos niños o que nos decía el abuelo cuando éramos adolescentes y que pensábamos, pero qué tontería acaba de decir la abuela, ¿qué quiere decir con esto? Pero luego pasas de los 50 años y te acuerdas de lo que decía la abuela y dices, qué razón tenía mi abuela. Y en fin, la mujer no había ido nunca a la universidad. Es esa sabiduría debajo del sol. Voy a poner algún ejemplo durante la exposición, pero realmente es así. Y esa sabiduría debajo del sol tiene muy poquito valor. Y es una de las cosas que va a mostrar Salomón. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando en la Biblia se aborda la sabiduría por encima del sol, lo primero que se dice es que el inicio de la sabiduría es el temor del Señor. Es una visión de la sabiduría totalmente distinta a la sabiduría debajo del sol. Y por cierto, hay un gran libro que supongo que veremos dentro de 2 o 3 años de acuerdo al plan de estudio, que es el libro de Job, donde las distintas formas de sabiduría debajo del sol, que son las de los 3 amigos de Job, quedan totalmente ridiculizadas como un conjunto de palabras que pueden sonar bien, que pueden ser bonitas, que pueden llamar la atención, que pueden parecer sabias, pero que al final son absolutamente inútiles para explicar una realidad tan terrible como la de Job. Pero de eso hablaremos en su día. Ahora, de momento, Salomón va a intentar ir mostrando el contraste entre la sabiduría y el no tener esa sabiduría debajo del sol, pero después de exponerla y de que por un instante nos parezca que eso tiene mucho valor,
Inmediatamente Salomón va a mostrar que no es así, que no nos hagamos ilusiones, porque debajo del sol, la sabiduría de debajo del sol también es vanidad. Empieza, por ejemplo, con los 6 primeros versículos, citando una serie de refranes que debían de ser muy populares, muy conocidos, muy repetidos en la época de Salomón. Por ejemplo, versículo 1, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Bien, esto parecido al más vale pájaro en mano que ciento volando de los refranes españoles, es este tipo de frases. Entonces, la buena fama es mejor que el buen ungüento. ¿Por qué? Hombre, pues tú tienes una buena fama y lo que expande esa buena fama es mucho mejor que lo que expande si llevas un perfume por muy bueno que seas. Bien, bueno, vale. Segundo, mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. El día del nacimiento pues puede tener mucho sufrimiento, tienes por delante toda una vida y sin embargo te mueres y se acaba la vida y se acaban los pesares y se acaban los dolores. Bien, bueno. Siguiente, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Es decir, efectivamente, si tú vas a una casa donde hay un muerto, donde hay un funeral, es mejor, porque a lo mejor eso te hace reflexionar sobre la realidad de la vida que se acaba, mientras que por el contrario, pues si tú vas a un banquete se te olvidan las cosas como son. Tercero, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Bueno, pues a veces un poco de sufrimiento, un poco de contrariedad es mejor que te rías, porque a lo mejor eso te hace pensar y cambias las cosas. Versículo 4, el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en la que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Todo esto está muy bien. Y cuando Salomón ha repetido una serie de refranes que conocía la gente de su época, hoy hubiéramos podido poner, pues, quien a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija, es verdad. Y quien da pan a perro ajeno pierde pan y pierde perro. Es cierto, todo eso es cierto. Bien, todo eso es verdad. Pero cuando llega al final de todo eso, dice en el versículo 6 al final, también esto es vanidad. Es decir, los refranes están bien, tienen siempre un grano de verdad en ellos. Nos enseñan algunas cosas, pero no nos engañemos, esto también es vanidad, esto también está vacío. ¿Que el que a buen árbol se arrima a buena sombra de cobijas? Sí, claro. Si estás cerca de un poderoso, algo te caerá. Si estás al lado de un desgraciado, no te va a caer nada. Si hagas una bofetada, está bien. Pero todo esto, al final, es vanidad. ¿Y por qué es vanidad, querido Salomón, que pareces empeñado en deprimirnos a medida que vamos avanzando en este libro? Pues por una razón muy sencilla. Versículo 7. Ciertamente, la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Esto es vanidad, porque los sabios no son en absoluto gente que de alguna manera es impecable. No son gente que solo dice la verdad. En nuestra sociedad, como a lo largo de la historia, hay quien piensa que el sabio es un personaje inmaculado moralmente, que no tiene flaquezas humanas, que lo que te dice es cierto. No, es que ha salido un médico en televisión y nos ha dicho que nos pongamos esta vacuna porque nos va a ir muy bien. Y es un médico, y ha enseñado en una buena universidad. Además salió hasta con una bata blanca para que no tuviéramos dudas de que era médico. Y te dice Salomón, pero no seas tonto, por favor, no seas tonto. La opresión y las dádivas también corrompen a los sabios. ¿Qué os creéis? ¿Que un médico, un científico, no tiene las mismas pasiones, la misma inclinación a la corrupción, la misma humanidad que todos nosotros? De pronto sale un médico recomendándote algo que es un desastre, tanto que se intenta censurar a los medios de información para que no lo digan. 2 años después la gente está muriendo como consecuencia de ese producto y el médico es capaz de aparecer ante el Senado y decir,
que es cierto, nunca creímos que las mascarillas protegían del coronavirus. Es verdad, lo de la distancia de seguridad lo dijimos para que la gente se sintiera segura, pero eso no sirve de nada, la distancia hubiera tenido que ser cientos de metros. Y por supuesto esto de las vacunas, en realidad nunca nos lo creímos. Pero como me llamo Anthony Fauci no me va a pasar nada. Esto ha pasado en este país y hace poco, pero es algo típico de la condición humana, y Salomón lo dice. Vamos a ver, estos refranes no están mal, tienen una parte de verdad, a veces se cumplen, pero si lo pensáis en conjunto, esto es vanidad. Y la primera razón para la que sea vanidad es que el sabio también es sobornable. Y cuando al sabio se le presiona, el sabio, por supuesto, acepta en muchas ocasiones las presiones. Son muy pocos los sabios, médicos, científicos, lo que sea, que se oponen a la presión o que son incapaces de echar mano de un sobre con dinero. Se quedarían ustedes sorprendidos si supieran la cantidad de médicos, no en este país, en mi país de origen, en España, en toda Europa Occidental, en toda Hispanoamérica, que reciben sobres de las compañías farmacéuticas y que por supuesto recetan lo que fabrica la compañía farmacéutica que le da el sobre. Ser médico es magnífico, puedes incluso permitirte no trabajar como médico mucho si tienes buena relación con una compañía farmacéutica que te lleva de viaje y te lleva en un momento determinado a Malibú para que disfrutes del buen tiempo y de paso tú vas vendiendo este tipo de cosas. Una de las series de televisión que más me han impresionado los 2 últimos años era una hablando de uno de los opioides para quitar el dolor y de cómo a los médicos les convencían para recitar el opioide y por supuesto los premiaban, los llevaban a dar conferencias, les pagaban magníficamente las conferencias, iban llenando su cuenta corriente. Desgraciadamente algún médico tomó uno de estos opioides y se acabó convirtiendo en un toxicómano, en un drogadicto. Pero era un médico y tenía una obligación, que es el juramento hipocrático, y no puede dañar a sus pacientes y solo puede intentar hacer el bien. Amigo mío, le diría Salomón, debajo del sol, la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Y el sabio puede ser sabio, pero si le presionas debidamente, se convierte en un imbécil integral. Y el sabio puede tener un conocimiento extraordinario, pero si consigues darle las dádivas adecuadas, su corazón se corrompe de arriba abajo. La sabiduría no nos lleva muy lejos debajo del sol, porque debajo del sol, aparte de sabiduría, se da la circunstancia de que también existe soborno y también existe presión. Es tremendo, pero no lo podemos negar, a menos que cerremos mucho los ojos, la verdad es que no lo podemos negar. Bueno, pero hay otras referencias, otros refranes, otros proverbios, otros adagios, otras fórmulas que parece que son magníficas, Salomón, y que deberías de tenerlas en cuenta, porque es que parece que no te quieres dar cuenta de lo que hay al respecto. Por ejemplo, versículo 8, mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Sí, es verdad. Cuando acabas un negocio es mejor que cuando lo empiezas, aunque solo seas porque ya se ha acabado. Sí, es verdad, hay gente dura que, por supuesto, es mucho más valiosa que aquella gente que es soberbia. Es cierto. Versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Procura no enfadarte, procura no airarte. Esta es otra parte de la sabiduría que es realmente cierta, es verdad. Pero hay otras cosas que no son tan claras. Por ejemplo, versículo 10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. La sabiduría no te va a responder sobre, como dice el refrán español, cualquier tiempo pasado fue mejor.
No te va a responder porque no te puede responder, pero además no te va a poder responder porque muchas veces no es verdad. Cuando yo hablo con uno de los expertos que tengo en mi programa de radio y me cuenta lo maravillosa que era la vida en los años 50 y 60 en España, cuando había muchísimo hambre, por cierto, pero él no lo pasaba porque era ingeniero, al final siempre le digo, mira, no te engañes, podemos cambiar de gobierno, pero ningún gobierno va a hacer que tú seas 50 años más joven. Te puedes preguntar por qué eras más feliz cuando eras niño, entre otras cosas porque eras más inocente y más ignorante y había multitud de problemas que ni se te pasaban por la cabeza, se les pasaban a tus padres en todo caso, tú no. Pero preguntar sobre eso no es sabio, no vas a volver a tener 8 años, por mucho que te esfuerces, ¿eh? Aunque te hagas operaciones de estética, parecerá que tienes 6 meses menos, pero no va a parecer que tienes 60 años menos. De manera que olvídate de una cosa de ese tipo. Preguntar por eso no es sabio. Y además la sabiduría que tenemos debajo del sol no tiene ninguna respuesta para ello. Y en última instancia, sí, es posible que hayas vivido tiempos mejores, aunque fueran tiempos peores, pero preguntar sobre eso demuestra una falta de sabiduría. Versículo 11. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Bueno, pero tienes que reconocer que cuando uno, aparte de tener conocimiento, tiene dinero, la verdad es que en esta vida se puede ir muy bien. Si aparte del conocimiento que has ido adquiriendo, tus padres te dejan una buena herencia, está muy bien. Ya, pero versículo 13, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Desde luego es mejor que seas sabio a que seas necio. Es mejor que tus padres te hayan dejado una herencia a que no te hayan dejado nada más que deudas, o simplemente no te hayan dejado nada. Pero ahora mira alrededor de ti, y este mundo está torcido. Y está muy torcido, está tan torcido que cuesta creer que solo seres humanos lo hayan podido hacer. Tiene que haber una instancia superior al ser humano que haya torcido esto. ¿Y hay alguien que lo pueda enderezar? Si tú te pones al inicio de la mañana a repetir que efectivamente la herencia, si va unida a sabiduría, o la sabiduría si va unida a herencia, es estupenda, ¿consigues arreglar algo de esto? Los dichos de mi abuela, que seguramente eran muy sensatos en su mayoría, ¿pueden cambiar el mundo torcido en el que vivo? No. ¿Y eso es vanidad? Para una situación puntual en un momento determinado, para un episodio pequeñito de tu vida, puede tener alguna utilidad. Pero en términos generales no puedes arreglar absolutamente nada. ¿Y sabes por qué? Porque efectivamente Dios quiere que la gente se da cuenta de lo que es la vida debajo del sol. Versículo 14. En el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. En esta vida hay días buenos y hay días malos. Si tienes un buen día, dale gracias a Dios porque el día ha sido bueno. Y si el día es malo, reflexiona por qué estás en un día malo. Considéralo, piénsalo. Pero si piensas bien, y aquí Salomón es una de las pocas veces que nos deja ver un poquito por encima del sol, te darás cuenta de que Dios ha hecho que en nuestra vida haya días buenos y días malos, para que nos demos cuenta de que debajo del sol no hay nada más. Da lo mismo los días buenos o los días malos que te encuentres. Debajo del sol esto se acaba aquí. Y es algo sobre lo que tenemos que pensar. De manera que la sabiduría debajo del sol no nos arregla tantas cosas. En realidad nos arreglaría si nos diéramos cuenta, pero esto solo Salomón abre un poquito el velo, no lo va a abrir hasta el final del libro, que hay algo más, y que por encima del sol está Dios, y que las cosas en esta vida tienen propósito, tanto si has tenido un día malo como un día bueno. Pero Salomón vuelve a correr el velo
y continúa describiendo cómo es la vida debajo del sol. ¿Y cómo es la vida debajo del sol? Pues mira, nos muestra que efectivamente no creas que hay mucha diferencia en el hecho de que seas sabio. La sabiduría no creas que cambia tanto la vida debajo del sol. Versículo 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Y esto es terrible. Debajo del sol, el hecho de ser sabio o justo, el hecho de ser injusto, impío, no creas que cambia mucho las cosas. ¿Qué he visto yo en los días de mi vanidad? Versículo 15. La justicia que se impone en el reino de Israel porque yo soy un rey sabio. No, eso no es lo que he visto. Lo que yo he visto es que hay gente que es justa y precisamente por ser justa muere. Como dice un conocido refrán español, el que se mete a redentor acaba crucificado. El refrán que tiene cierta gracia y tiene un tono muy siniestro y muy trágico también. Pero ¿qué he visto yo de la vanidad debajo del sol? Que hay justos que precisamente por ser justos perecen. A Martin Luther King no lo hubieran matado a balazos en Memphis si en vez de dedicarse a hablar de la igualdad racial y de que a la gente hay que juzgarla por el carácter y no por el color de la piel, etc., hubiera sido un simple pastor bautista como su padre. Seguramente hubiera llevado una vida muy cómoda, muy tranquila, dentro de la comunidad negra. A su padre le iba muy bien, lo pudo enviar a él a la universidad y todo. O sea que hubiera podido ser perfectamente un profesional de la religión sin problemas. Pero es que a veces cuando el justo habla, lo que sucede es que acaba pereciendo. Y cuando estaba en Memphis, Tennessee, apoyando a los basureros de la ciudad que querían que les subieran el salario 0,25 centavos a la hora, lo mataron cuando se asomó a la terraza de la habitación del motel en la que estaba. No fue casual, venían desde hacía tiempo. Pero podríamos mencionar muchísimos ejemplos en la historia en que hay gente que defiende la justicia y eso no les da una mejor posición. Puede acabar con su muerte. Y al mismo tiempo hay impío que por su maldad alarga sus días. Y esto es innegable. No me voy a ir más allá tampoco de este país, pero hace cosa de un año ha muerto Henry Kissinger, que yo creo que es uno de los personajes más inicuos que ha habido en las últimas décadas, y ha muerto con más de 100 años, magníficamente considerado y con muchísimo dinero. De manera que lo que nos muestra la vida, a poco que lo miremos, es que, y Salomón dice esto, lo he visto yo en los días de mi vanidad, es que hay gente justa que por ser justa muere. Y hay gente que son unos criminales y vamos, como premio hasta viven más. Y entonces aquí viene la sabiduría debajo del sol, que es tremenda. Fíjense, versículo 16, no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte, no hagas mucho mal ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. No te compliques la vida, hijo mío. Como decía mi abuela, que era algo muy interesante, mi abuela utilizaba una frase que era no te signifiques. El hermano pequeño de mi abuela materna, que además era el más querido para ella, se afilió al Partido Comunista durante la Guerra Civil Española. Y cuando acabó la guerra, como estaba en Madrid, lógicamente no pudo ir hacia ninguna frontera, Madrid está en el centro de España, lo detuvieron. Yo he leído la sentencia de mi tío abuelo, no había cometido ningún crimen, ningún exceso, no había robado, no había matado a nadie, pero era miembro del Partido Comunista y lo enviaron 8 años a una prisión, estando muy enfermo. Y mi abuela había aprendido una nota sobre esto. No te signifiques, que significaba no seas bueno en exceso.
mejor pasa desapercibido en esta vida, que no te conozca. Y recuerdo que cuando en casa, en algún momento, de pronto hablábamos de política o algo, yo era un niño o un adolescente, inmediatamente mi abuela se ponía muy nerviosa y decía: Cesítar, no te signifiques. Y yo odiaba que me dijera las dos cosas. Primero, que me llamara Cesítar, y segundo, que dijera que no me significara. Pero es lo mismo que dice aquí Salomón. Mi abuelo paterno lo expresaba de otra manera también, de sabiduría debajo del sol, pero que decía lo mismo. Y era una frase que mi hermano y yo recordamos a veces y nos reímos mucho, pero que reconocemos que tenía mucha sabiduría, y era: no hay que rezar en ninguna parte. Esto no quiere decir que no había que orar o dirigirse a Dios en oración en ninguna parte, sino que utilizaba la palabra rezar en un sentido antiguo del español de España, que es que no conste. Cuando tú llegabas a un registro y decías: aparece tal persona en el registro, el empleado te decía: aquí no reza nada de eso. Es decir, aquí no hay constancia de nada de eso. Y mi abuelo decía: el secreto está que no haya constancia de ti en ningún sitio. Vivió muy dichoso las últimas décadas de su vida porque no existía en ninguna parte. Había conseguido desaparecer del paisaje. Y es lo mismo que está diciendo aquí Salomón. Mira, no seas muy justo, no te hagas muy sabio, que eso puede acabar en destruirte. No te compliques la vida, hijo. Y al mismo tiempo, si vas a ser malo, tampoco te excedas, porque claro, si te dedicas a degollar viejas, te van a acabar cogiendo, ¿no? En fin, procuras ser malo, pero a un nivel que pase desapercibido, ¿no? Robas esto en el trabajo un día, dejas de pagar esto en otro y no te lo pueden exigir. Pero no seas tampoco malo en exceso, pues si eres malo en exceso, también estás en una situación peligrosa. Y esto es vanidad. Y si efectivamente la vida significa que puedes ser malo, pero sin que se note, engaña a tu mujer, pero no se entere, porque te va a traer un quebradero de cabeza. O roba, pero que no lo perciba, porque te lo llevas del trabajo y hay otros compañeros que también se lo llevan, y el jefe ya sabe que robáis todos, y si robáis no mucho, pues más o menos os lo tolera como un sobresueldo. Y no seas bueno, no te dediques a arreglar los problemas de los demás, no te signifiques, pues eso resulta que es sabio. Y Salomón dice: eso es vanidad. Porque la vida de un ser humano no puede ser el que no se note que existo. Y el no significar un cambio antes y después de que yo haya aparecido en este mundo. Y el que no ayude a la gente que está en necesidad, o que sea malo, pero malo dentro de los límites, que no me va a pasar nada. La vida del ser humano no puede ser eso. Y cuando piensas eso, no eres sabio. Eso, desgraciadamente, es vanidad. Y Salomón de nuevo vuelve a dar otro golpazo a la idea de la sabiduría de debajo del sol. Versículo 19: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Vale, ok, ya. Pero versículo 20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Texto impresionante que deja claro que todos somos pecadores y no llegamos a la gloria de Dios, como dice Pablo en Romanos. Está bien, sí, hay sabios que pueden ser muy útiles para una ciudad, seguro. Pero no nos engañemos, hasta el más sabio de los sabios, primero se va a morir. Y segundo, es pecador. Podemos vivir más o menos tiempo en esta vida y no encontraremos jamás a un ser humano perfecto, y no vamos a encontrar jamás, pero vamos, ni por aproximación, a alguien que no haya pecado nunca y que sea justo y cosa por el estilo. De manera que tened en cuenta esto y recordad también otras cosas, versículos 21 y 22. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Otro consejo interesante. No creas que por ir escuchando todo vas a ser más sabio.
No, vas a descubrir que un amigo tuyo, oye, das la vuelta y te pone cual no digan dueñas, como decían en el castellano antiguo. Hay que ver las atrocidades que puedes oír. Y tú dices, pero si no es posible, si yo le encontré su trabajo. Si encontré trabajo para el hijo que tiene, y mira que es tonto el pobre. Si le he prestado dinero y no me lo ha devuelto, y me va diciendo estas cosas sobre mí. Y Salomón dice, es que no es sabio ir escuchando todo. Por cierto, que tú también a veces, cuando te has puesto a hablar de algunas personas, te has despachado a gusto. Y es tremendamente cierto. Nadie puede negar que es así. ¿O es que tú siempre hablas bien de todo el mundo? Y cuando de pronto alguien hace el mal, siempre intentas mirarlo desde un ángulo para ser lo más justo posible, porque sí parece que es esto, pero ¿y si fuera esto otro? No, no es la conducta habitual. Poca gente intenta ver todo desde los otros ángulos. Es muy excepcional. Y si te pones a escuchar todo, vas a oír cosas que no te gustarán, pero deberías entonces recordar que es que efectivamente tú también has dicho unas cosas que sería como para que te las tragaras. ¿Y qué significa todo esto? Versículo 23. Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Todas estas frasecitas yo las he vivido, de esta sabiduría debajo del sol. He aplicado esto a mi existencia. Incluso hubo un momento que como un estúpido dije, seré sabio, voy a llegar a ser sabio. ¿Y qué sucedió? Que la sabiduría echó a correr de mí, no sea que la fuera a atrapar. La sabiduría se alejó de mí, porque la sabiduría debajo del sol no es sabiduría. Nos dice cómo comportarnos en ciertas situaciones, nos muestra cosas que son verdad y que quizá hemos pasado por alto, pero eso no nos convierte en sabios. Y cuando alguien piensa que será sabio, porque conoce muchas de estas cosas, la sabiduría en realidad se aleja de él. En la primera parte del Quijote, como seguramente ustedes saben, es la gran novela de la literatura española y una de las grandes novelas de la literatura universal. Don Quijote, que está loco, se ha vuelto loco leyendo libros de aventuras de la época, los libros de caballerías, y decide convertirse en un caballero, lleva como escudero a un pobre campesino que vive cerca y que está cargado de hijos y cargado de miseria, y el otro le dice, bueno, si conquistamos un reino, te puedo hacer gobernador de una ínsula, de una isla, y el otro pobre se sube en su borrico y va al lado del caballero haciendo locuras. Y el pobre ignorante y seguramente semianalfabeto Sancho, que es como se llama, continuamente está soltando principios de sabiduría como estos. Continuamente. Cualquier cosa que sucede, él tiene el refrán, el proverbio ideal para soltar. Pero sigue siendo el pobre tan bobo durante toda la primera parte de la novela, desde que sale de casa hasta que acaba regresando. Cambiará ya en la segunda parte de la novela, pero eso es otra cosa. Pero durante todo ese tiempo va soltando esas cosas. Y seguramente él piensa que tiene sabiduría. Y en verdad sí tiene cierta sabiduría de debajo del sol. Pero esa no es la verdadera sabiduría. Y cuando uno piensa que lo es, la verdadera sabiduría se escapa. No solamente se escapa, es que si uno no es tonto del todo se da cuenta. Versículo 24, lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Me di cuenta de que no, aprendiendo solo estas cosas, sí, aprendes cosas útiles, pero esto no es ser sabio. Y me puse a reflexionar más. Pero claro, cuando reflexionas y tu corazón no está en el buen camino y no está en la sabiduría que está más allá del sol, llegas a conclusiones terribles que arrancan de tu propia experiencia, que a veces enseña, pero a veces tuerce el juicio correcto. Y fíjense la conclusión a la que llega Salomón, versículo 26.
y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y uno diría, vamos a ver, Salomón, ¿de verdad tú te crees que las mujeres son más malas que los hombres? Y que es verdad, de 1000 hombres hay uno, no más, pero uno hay, pero de 1000 mujeres no encuentras una. Bueno, pues la experiencia personal de Salomón debajo del sol, claro que le debió enseñar eso. Recuerden ustedes la vida de Salomón muy brevemente. En la vida de Salomón, hombres que realmente fuera gente decente, íntegra, hay algún caso por ahí perdido. Seguramente uno entre 1000. Mujeres no encontró ninguno. Bueno, pero tu mamá, mi mamá se metió en medio del golpe de estado de mi hermano Adonías y a mí me salvó la vida, pero luego yo tuve que matar a un montón de gente para asegurarme el trono. ¿Y las mujeres que encontraste? ¿Pero qué mujeres? Si tuve un montón de mujeres y me acabaron arrastrando a apartarme de la adoración del único Dios verdadero, que sí, que estaban estupendas la mayoría, que eran seleccionadas, pero dentro de lo que es la paz de espíritu, el sosiego, el poder continuar juntos bajo Dios, yo, Salomón, no lo he vivido. Mi experiencia debajo del sol es que, bueno, de los hombres, y mira que he conocido hombres, alguno por ahí se salvaba, alguna persona fiel, que trabajó también para papá, y entonces a mí me tenía cariño, pero de las mujeres, ninguna. Y uno dice, es terrible, sí, pero es su experiencia. Y cuando uno sigue una experiencia debajo del sol que se basa en mi experiencia limitada personal, uno llega a conclusiones como estas. No te fíes de los negros, que tienen razón los cubanos. El que no te la hace de entrada, te la hace de salida. Oiga, pero yo he conocido a negros que era gente muy decente. Pues yo a ninguno. El que no te la hace de entrada, te la hace de salida. Y efectivamente, su experiencia limitada, personal, debajo del sol, nos dice que no te puedes fiar de un solo negro. Bueno, pues tal persona no se fíe de ellos. Yo los que conozco, que pueden ser 3, 4, 10, a mí siempre me han robado. Y no discutamos más. Los blancos, fíjese usted de los blancos. Tienen el corazón que es exactamente del color absolutamente opuesto al color de su piel. No te puedes fiar de uno de ellos. Es mi experiencia. Y podríamos seguir multiplicando la experiencia y llegando a conclusiones que dentro de la experiencia de esa persona, debajo del sol, es cierta, pero acaba siendo una conclusión muy injusta, salvo cuando uno llega al versículo 29 y dice, después de descubrir que no hay una sola mujer que haya pasado por mi vida que fuera buena, y de hombres uno entre 1000, es que además he descubierto que Dios haría al hombre recto en algún momento, pero el hombre no ha dejado de pervertirse. Y no en una, en 2 o 3 cosas, en todo no ha dejado de pervertirse. Y esto es algo verdaderamente tremendo. Y entonces Salomón de pronto sigue señalando los peligros de esta vida y algunos detalles, algunos tips, como dirían ahora, para vivir en esa vida que es absolutamente válida. Capítulo 8 y versículo 1. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Vale, sí, pero te voy a dar algunos consejos, por si piensas que ser sabio te va a dar un plus en esta vida.
Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiera, pues la palabra del rey es con potestad, y ¿quién le dirá qué haces? Primera cuestión, vale, que sí, que el sabio, efectivamente, como es sabio, se le ilumina el rostro y va muy contento, sí, pero ten cuidado lo que dices delante de un poderoso. Porque lo que tú le digas al poderoso no va a cambiar lo que vaya a hacer. En la mayoría de los casos no lo va a cambiar. ¿Quién le dirá qué haces? De manera que no recuerda que ha habido gente justa, que por ser justa ha perecido, y delante del poderoso procura adaptarte. Y alguno dirá, bueno, pero así va todo en todos los países, que como al final el disparate que se le ocurre al presidente, los que tienen alrededor le aplauden y no le dicen que es un disparate, el país va cada vez peor. Sí, es cierto, pero a ti te va a evitar complicaciones. Bien. Versículo 5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y él, cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Procura, en la medida de lo posible, discernir las ocasiones, el tiempo y el juicio, porque en esta vida hay muchas posibilidades de que te vengan cosas malas y demasiado grandes, y tú no tienes ni idea de lo que va a pasar. Debajo del sol no sabes lo que va a pasar, no te lo va a poder enseñar nadie. Y además hay otra cosa que muestra la vanidad debajo del sol. Versículo 8, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Esto realmente es tremendo. No sabes cuándo te vas a morir. Y cuando llegue el día de la muerte, no hay armas para combatir esa situación. No hay armas. La muerte te la pueden alargar más o menos hoy en día, o te pueden poner un medicamento que te la acelere, pero en cualquiera de los casos es una batalla que todos tenemos perdidas. ¿Y sabes algo más? Versículo 10. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Puede ser sabio, puede ser justo, pero yo, Salomón, he conocido a gente que efectivamente fue gente justa y gente buena y gente que creía en Dios, y nadie se acuerda de ellos. Y hay inicuos, por el contrario, que los sepultaron con honra y todavía hasta tienen a lo mejor un día nacional para recordarlos. Y esto es vanidad y es indudable. Versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Bien, eso suena bien, pero versículo 14, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justos. Digo que también esto es vanidad. Y es verdad, aunque hay gente que es buena, hay gente que es buena y vive muchos años y vive con tranquilidad, y cuando fallece tiene a su familia alrededor,
que lloran porque se muere el abuelo o el bisabuelo y todos saben lo bueno que ha sido. Hay casos que se da eso. Y hay casos de impíos que acaban bailando debajo de una cuerda, de una soga, porque los han ahorcado. Es verdad. Pero la vida nos dice que muchas veces no es así. Que hay gente buena a la que nadie recuerda y que hay gente malvada que los consideran padres de la patria. Yo a veces me paro a pensar en gente buena a la que yo he conocido. Mi vida no es una vida ya joven, pero vamos, tampoco he vivido 200 años. Y me acuerdo de gente que murió hace solo 10 años, 20 años, 30, ya nadie lo recuerda. Es algo verdaderamente terrible, aunque en algún caso era gente muy buena. Y como dice Salomón, al final del versículo 14, tengo que decir que también esto es vanidad. Y entonces, Salomón, en el versículo 15, que es el último que vamos a ver ahora, vuelve a decir algo que es la realidad debajo del sol, si no hay más vida que la de debajo del sol. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Si todo lo que hay en esta vida es finalmente lo que hay debajo del sol, y no somos tontos, y no pensamos que determinados refranes te explican la existencia, y no creemos que hay justicia en este mundo, porque ocasionalmente la hay, pero por regla general no la hay. Debajo del sol, al hombre lo único que le queda es comer, beber, alegrarse. Algo más adelante Salomón nos dirá también que tener una persona a la que querer, aunque sea una mujer, aunque a él le haya ido muy mal con las mujeres en esta vida. Y eso es todo lo que hay debajo del sol, si no hay más vida que la que vemos debajo del sol. Todavía la semana que viene veremos las últimas referencias a la vida debajo del sol, pero a la siguiente semana Salomón va a terminar de descorrer el velo, siquiera en una parte, para mostrarnos por qué las cosas no son exactamente como las vemos debajo del sol, porque hay una realidad innegable por encima del sol y tenemos que tenerla en cuenta. Y sin ella no hay sabiduría. Pero eso lo veremos Dios mediante en 2 semanas. ¿Hay alguna pregunta? Hermano, yo tengo una pregunta que en el versículo 7 dice: las dádivas corrompen el corazón. Es como que estamos en un sistema, y no sé si el versículo 13 también, y mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que se corrompe? Claro. Es como que estamos en un sistema corrompido que no hallamos para dónde agarrarse. Y vamos a poner de ejemplo nuestra América Latina, que es como un laberinto. Totalmente. Agarra por un lado, agarra por otro, y no sabemos cómo. Todo el sistema está hecho para corrupción. Sí. Vamos a ver, no me voy a entretener mucho sobre esto, porque además he escrito y he hablado mucho sobre ello y lo pueden ver. Pero en el caso de Hispanoamérica, la cultura en Hispanoamérica es una cultura hispano-católica. Es la cultura que llega en el siglo XVI. Luego quedan restos de culturas indígenas aquí y allá, pero fundamentalmente es una cultura hispano-católica que según el país será mexicana o argentina o peruana, pero fundamentalmente es la misma. Es una cultura que, para empezar, es idólatra. Todas las referencias que hay en la Biblia en cuanto a las culturas idólatras es que la idolatría entontece a los pueblos idólatras. Y cuando uno ve de pronto en México o en Argentina o en Perú a centenares de personas detrás de un trozo de palo, casi histéricos, porque es una representación de la Virgen o de un Cristo o de un santo, evidentemente eso tiene muy mala repercusión en la vida de ese pueblo. En segundo lugar, como son culturas hispano-católicas, la mentira y el hurto son pecados veniales. Esa división en pecados mortales y veniales no está en la Biblia, pero la Iglesia Católica la enseña. Entonces, el adulterio o el asesinato pues es un pecado mortal, pero el hurto o la mentira es un pecado venial.
Bueno, pues en un país donde el hurto y la mentira es un pecado venial, el resultado siempre es una inmensa corrupción. Y mientras hay países donde un político que miente ya está fuera de la política del país, nosotros seguimos votando a políticos que sabemos que nos mienten, e incluso a políticos que sabemos que nos roban y que sabemos que son corruptos, pero en algún caso reparten algo de lo que roban y con eso para nosotros es suficiente a la hora de votarlos. Vivimos en una cultura donde además la educación tiene mucho menos importancia que en la cultura de países que recuperaron los principios bíblicos a través de la Reforma. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque para ser evangélico, aunque algunas personas no estén en esa situación, generalmente tú necesitas saber leer y escribir, porque si no, no puedes leer la Biblia. Puedes escuchar en la iglesia, pero no puedes leer tú mismo la Biblia. Y imagínense en el siglo XVI. Pero para ser católico puedes ser perfectamente analfabeto y llegar a santo. Fray Martín de Porres, que es un santo peruano y además era negro, Fray Escoba, está en los altares como santo y fue un analfabeto toda su vida. Ahora, ¿eso significa mucho para un pueblo? Eso significa mucho para un pueblo. Cuando los padres peregrinos llegaron a lo que ahora es Estados Unidos, en el Mayflower, de los hombres el 80% sabía leer y escribir, de las mujeres el 70%. En algunas denominaciones como los cuáqueros, hombres y mujeres el 100% sabía leer y escribir. Una niña sabía leer y escribir, en una época en que era muy difícil encontrar niñas que supieran leer y escribir. Cuando Hispanoamérica se emancipa del yugo del Imperio Español a inicios del siglo XIX, la gente que sabía leer y escribir en Hispanoamérica no llegaba al 10%. No llegaba al 10%. Y todavía las cifras de analfabetismo en la mayoría de los países de Hispanoamérica son escandalosas. En términos científicos, la revolución científica se da en aquellos países que vuelven a la Biblia a través de la Reforma, pero no se da en los países católicos. Bueno, pues Hispanoamérica sigue dependiendo de lo que inventan otros. No, tenemos muy buenos premios de literatura en Hispanoamérica y en España, porque la lengua española es un auténtico regalo y ha habido gente que ha escrito muy bien y hay muchos premios Nobel de literatura. Prácticamente no tenemos premios de ciencia, porque es algo que está afuera. Ahora, plantéense esto en general. Nuestros sistemas son sistemas con un problema grave de educación, con un problema muy grave de desarrollo científico, que considera que el robo y la mentira tienen muy poca importancia, salvo que me roben a mí, me mientan a mí, claro, entonces sí es grave. Y donde además, en lugar de pensar, tal y como dice la Biblia, que el hombre es pecador, y como hemos leído ya en Eclesiastés, no hay ninguno que no peque, y por lo tanto el poder político tiene que estar dividido y controlado, porque si no vamos a ir hacia la tiranía, generalmente esperamos que aparezca un salvador. Da lo mismo que se llame Fidel Castro, que Juan Domingo Perón, que Hugo Chávez, que Perico el de los Palotes. La ilusión es que en las próximas elecciones aparezca un salvador que va a arreglar todo. Por regla general no arregla nada y empeora muchas cosas, pero eso o lo ignoramos o lo olvidamos. Cuando uno va sumando todo eso, efectivamente la sensación es que jamás salimos de esto. Y yo tengo ya los suficientes años como para haber visto muchos de los salvadores en Hispanoamérica. El entusiasmo que había en Perú con Alan García, el entusiasmo que hay ahora en Argentina con Javier Milei, el entusiasmo que hubo en Venezuela con Hugo Chávez, el entusiasmo que hubo en Bolivia con Evo Morales. Podría multiplicar los ejemplos. Y cuando van pasando los años se ve hasta dónde ha llegado eso. Una cultura que vive solo debajo del sol y que no se vuelve a Dios es una cultura que no va a salir adelante. A veces vivimos el espejismo de que esta vez sí,
Es decir, esta vez el político se iba a colocar al país sobre sus pies. Durante un tiempo ese espejismo se ve. Pero cuando nos vamos acercando hacia el lugar del espejismo, no hay palmeras, no hay camellos, no hay dátiles, y lo que hay es un desierto tan yermo como el desierto del que venimos. Y esa es la realidad, y ese es uno de los elementos que veremos al final reflejado en Eclesiastés. Podemos repetir la sabiduría que viene de nuestros antepasados españoles o de los antepasados indígenas. Hay parte de sabiduría en eso. No todo es negativo, ni mucho menos. Pero no toca en el fondo del asunto, y debajo del sol, la vida debajo del sol es vanidad, y el que no lo ve es que simplemente está cerrando los ojos ante lo que es evidente. Muy bien, muchísimas gracias por su paciencia. Creo que nos da tiempo todavía a tomar un café.